Burneo, quien es presidente de la escuela, quien es profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y quien se ha desempeñado como ministro de Economía el año 22, es decir, bajo la presidencia de Pedro Castillo, de manera que sabe lo que es luchar por la autonomía de su ministerio y sufrir las presiones políticas. Y ha venido desarrollando la tesis que una causa importante del mal momento que la economía peruana pasa con la recesión que hemos conocido el año pasado no tiene causas económicas, sino políticas, es decir, la inseguridad generada por la tensión. Explíquenos cuál es su punto de vista sobre el origen de nuestras dificultades económicas actuales. Lo que yo diría es que independientemente de cualquier programa de reactivación económica, dado que estamos en una situación de recesión, no tiene muchas posibilidades de ser exitoso si es que no resolvemos la parte política, o por lo menos establecer un paliativo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que tiene que haber un acuerdo político entre los poderes del Estado más las instituciones públicas, de tal manera de dar una situación de base de calma, de tranquilidad, de no sorpresas, para que pueda operarse un plan de reactivación económica. Cuando dice poderes de Estado, que busca un acuerdo, es el Congreso con el Ejecutivo. Y el judicial inclusive también. ¿Por qué? Porque también han habido algunos fallos o actitudes de los jueces que han generado zozobra. En el caso del Poder Legislativo, por ejemplo, se promulgan leyes que han sido observadas por el Ejecutivo y están pendientes de respuesta. Eso genera incertidumbre en un inversor. Usted que fuese inversor y ve que no se respetan las reglas de qué sucede con un proyecto de ley cuando es observado por el Poder Ejecutivo y de todas maneras se promulga el proyecto de ley y se convierte en ley, ¿a usted le daría seguridad, por ejemplo, para invertir en ese país? Evidentemente ninguna, ¿no? Y eso significa que los inversores están mirando otras opciones de inversión. Mire qué es lo que ha pasado, Fernando, con la inversión extranjera directa. Está en caída libre. ¿Eso qué significa? Que los inversores están mirando otras plazas que definitivamente son mucho más atractivos para el Perú, mucho más atractivas que el Perú. No lo es el Perú atractivo a causa de la inestabilidad política y la inseguridad que eso genera. Ese es un elemento fundamental porque eso gobierna las expectativas. Los agentes económicos se forman expectativas en función de lo que piensan que va a suceder después. Pero esas expectativas pueden ser optimistas o pesimistas. Cuanto más ruido político hay, definitivamente, digamos, las expectativas se vuelven inciertas, se deterioran. Yo cometí el error, debo decirlo abiertamente, cuando estuve en Ministro de Economía, de suponer que podía ser capaz de separar la senda de la economía de la senda de la política. Las cuerdas separadas. Así es. Lamentablemente me equivoqué. Definitivamente no solamente están juntas, sino bien enrevesadas, de tal manera que las circunstancias políticas se constituyen como una condición sine qua non para poder resolverlas y sobre esa base deciden aplicar un plan de reactivación económica. En este caso, usted preconiza que se adopten acuerdos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Acuerdos sobre qué puntos específicos? Fundamentalmente que los proyectos de ley y las iniciativas legislativas sean discutidas abiertamente y sean miradas técnicas y no políticamente. El problema es que cuando usted tiene un Congreso que tiene un bajo nivel de aprobación, la tentación de leyes populistas es bastante alta. Por ejemplo, ¿cuál es? Le pongo un ejemplo. Cuando se regulan las tasas de interés a cobrar a los microempresarios, al regularse eso diciéndose que las tasas del sistema financiero eran abusivas, lo que pasó es que se establecen topes para el costo crediticio para las pymes. Entonces el problema está en que cuando se ponen esos topes, sabe Dios de qué manera, con qué criterios, resulta que los bancos, para evitar incumplir la ley, dejan de prestar a los microempresarios. Y entonces los microempresarios dejan de tener acceso al crédito formal. ¿A dónde empiezan a mirar el crédito informal, incluidos los créditos gota a gota? O sea, en otras palabras, lanzamos a los microempresarios a lo que es el crédito informal, dado de que existe una ley que artificialmente establece topes a las tasas de interés al costo crediticio. La intención seguramente fue buena, pero definitivamente no se puede gobernar los mercados por decreto. Las leyes no pueden gobernar el mercado, hay que dejar que el mercado opere. Obviamente, si un cliente del sistema financiero como un microempresario es informal o tiene poco historial crediticio, hay más riesgo. Y si hay más riesgo, es lógico que la tasa de interés a aplicar sea mayor. Ahora, hay un problema específico sobre que el gobierno ha anunciado que tomará una decisión y ha convocado una comisión ad hoc para eso, que es el tema de Petroperú.
cuál es el estado de esa empresa y qué posibilidades hay para que evolucione de una manera tal que no deba solicitar una vez más un enorme monto de rescate financiero de 2.550 millones de dólares. El pecado original, por decirlo de alguna manera, don Fernando, fue cuando se quiso en primer lugar modernizar la refinería de Talara. Fue una mala idea. Y esa modernización se convirtió en la construcción de una nueva refinería. La modernización no lleva más de 1.800 millones de dólares. La construcción de una nueva refinería implica 6.400 millones de dólares. Es bastante la diferencia. Sí, sí. Y la pregunta del millón es: ¿de dónde sacaba la plata Petroperú para poder financiar la construcción de una nueva refinería? De lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo que sirve para pagar a los proveedores, que son los que traen el petróleo para ser procesado en el país. Entonces, como se comenzó la construcción de una refinería sin tener el financiamiento, empezó a sacarse plata, digamos, de lo que se destina al pago de los proveedores. Y es así como arribamos a la situación de ahora. Ahora, el otro punto importante es que hay mucha opacidad en cuanto a Petroperú. Hay un informe que nosotros pedimos en su momento, que lo hizo la consultora Arthur del Líder, que no se conoce. ¿Cuándo es que se entregó el informe de Littel sobre la situación de la empresa? Hace 2 meses aproximadamente. Recién ahora. Hace 2 meses, don Fernando. Hace 2 meses. Bueno, pero en fin, quiero decir, con este gobierno, con este ministro. Lo que pasa Usted lo solicitó, sin embargo, hace exactamente más de un año, era ¿no? la condición para poder otorgar los recursos y capitalizar Petroperú. Usted lo pidió antes de diciembre, porque usted jugó el proceso de diciembre. Se demoraron un año en presentar el informe. Exactamente. Y el tema de por medio es: ¿qué se esconde? ¿Por qué no se quiere mostrar el informe de Arthur Líder? Pero es legalmente concebible que Petroperú no quiere informar al MEF y al Congreso, a la opinión pública, qué es lo que Littel ha dicho. Lo hacen a cuentagotas. Y ahí hay un problema, como le digo, de opacidad. Mi opinión es que en el caso de Petroperú se urge que de alguna manera se declare, digamos, una situación de insolvencia de la empresa y como consecuencia se incorpore directores independientes, gente que tenga las mejores calificaciones y experiencia en manejo de la industria de hidrocarburos, por un lado, y por otro lado que la Junta de Accionistas también dé un paso al costado y de esa manera pueda tenerse, digamos, accionistas profesionales e independientes para poder conocer cuál es la verdad del Petroperú y tomar las mejores decisiones. Pero ¿cómo es posible que no sepamos cuál es la verdad? Bueno, eso depende mucho de las autoridades actuales. Políticas, del primer ministro y del ministro de Energía y Minas. Yo no que es un hombre del el sector, primer ministro tuviera mucho que ver. Aquí tiene mucho que ver el ministro de Energía y Minas, sobre todo. Pero es un hombre porque ellos del tienen sector. El 40%. Sí. Ellos tienen el 40% de la accionariado de Petroperú. El MEF solamente tiene el 30%. Pero aquí el tema de la transparencia resulta fundamental para saber qué hacer de aquí en adelante. Yo sí no suscribo la idea de que se otorguen recursos a cambio de nada. Tiene que conocerse si estamos frente a un problema de liquidez o estamos frente a un problema de solvencia. Un problema de liquidez se conoce cuando lo único que pasa es que los ingresos están desfasados con los egresos. En cambio, un problema de solvencia es cuando estructuralmente no hay forma de tener los ingresos suficientes para poder financiar los gastos. Ahora, si se está pidiendo 2.550 millones de dólares, ¿bajo qué concepto se puede reembolsar? Eso es una cuestión que tiene que quedar clara, porque por medio, por ejemplo, cuando se otorga un préstamo, los préstamos se devuelven. Pero cuando Petroperú dice el préstamo, capitalízame. O sea, lo que se está diciendo, no te voy a devolver la plata, sino ponla como aporte de capital a la fuerza. Bajo esas condiciones es muy difícil seguir avanzando sin hacer nada. Y yo creo que estamos en una situación de urgencia económica en la cual cada sol cuenta. Y el costo de oportunidad de utilización de cada sol debe ser visto con mucha claridad y especificidad por la Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué pasaría si la empresa estuviera en una situación de insolvencia? Es decir, en la incapacidad estructural de hacer frente a sus gastos y, en consecuencia, naturalmente, a pagar lo que pueda recibir. Tiene que verse opciones porque no olvidemos que en el caso de Petroperú abastece a casi la mitad, poco menos de la mitad de lo que es el mercado de hidrocarburos o de combustibles en el Perú. Dejar que las cosas se caigan solas implicaría, por un lado, que haya un desabastecimiento masivo y, por otro, que el precio de los combustibles vuele por los aires, lo cual llevaría a cabo un incremento de costos en las empresas
y consecuentemente una mayor inflación. Justo ahora que la inflación está comenzando a descender sí, y acercarse al banco. considerablemente. Ahora, de lo que usted recuerda cuando estaba a cargo del MEF y tenía representantes, 2 representantes en el directorio, los ingresos que genera Petroperú, ¿qué porcentaje vienen de la refinería? ¿Qué porcentaje de su grupo de grifos y qué porcentaje de la explotación directa de pozos que se les han atribuido recientemente? En el caso de la refinería todavía no está en funcionamiento cuando yo estuve en el ministerio. Sí. Y la gran expectativa son los ingresos netos que podía generar la refinería funcionando al 100% de capacidad. Ellos dicen que será 60 millones de dólares mensuales de utilidad. ¿Les parece posible? Todas las cifras que mencionan las autoridades actuales de Petroperú tienen que ser contrastadas, tienen que ser revisadas. Con el informe del ISTE. Evidentemente, para ver la consistencia de lo que están diciendo. ¿Qué otros ingresos tiene Petroperú además de el fundamental, lo que se vendía como ingreso básico para la empresa, para la supervivencia, es el ingreso neto proveniente de la refinería. Si la refinería no estaba funcionando al 100%, no estamos hablando de cifras confiables. Pero en general, don Fernando, cuando usted me pregunta sobre los números, la respuesta que le daría es, si los números no son públicos, a pesar de que es una empresa del Estado, ¿hay opacidad o no? Y si hay opacidad, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo que salta a la vista es que hay el riesgo de que se trate de una corrupción endémica y estructural, cosa que se ha dicho desde hace muchos años sobre Petroperú. No es ninguna sorpresa. Pero ¿no? para eso tenemos que tener claro cuál es el estado de situación de la empresa, cosa que no se conoce hasta el momento. Cuando habían 2 miembros del MEF en el directorio bajo su autoridad, ¿qué información tenían ellos? Han habido, por lo menos en la gestión en la que yo tuve en mi cargo en el Ministerio de Economía, hay reiterados oficios donde se les pedía que nos den los estados de situación. Pero lo más importante es el cumplimiento de que se termine el informe de Lidl para poder saber frente a qué estábamos. Y eso desafortunadamente no se ha resuelto hasta el momento. Yo entiendo perfectamente cuando hay dificultades financieras. Entiendo perfectamente que no se puede dejar que quiebre o se desaparezca Petroperú por los efectos sobre la inflación y el abastecimiento. Pero también tengo claro que no se puede manejar una empresa, sea pública o privada, con opacidad. Eso definitivamente es una mala cosa. En consecuencia, ¿qué es lo que cree usted que esta comisión creada por el gobierno y anunciada por el señor Otárola debe ofrecer al país? Lo primero, hacer público el informe de situación de Arthur Lidl. Eso es fundamental para que podamos tener una idea clara frente a qué tipo de problema estamos. ¿Problema de liquidez o un problema, digamos, de estructura? Un problema de definirlo. Solvencia esencial. Y eso es fundamental para saber qué cosa hacer a continuación. El tema de los lotes que usted menciona, sí. La pregunta es, para hacer funcionar esos lotes, o sea, explotar el petróleo que está allí, hay costos operativos. Entonces la pregunta que uno se hace es, si ni siquiera tienen para poder financiar el petróleo que sirve para llevar a la refinería, o sea, no pueden pagar a sus proveedores, ¿cómo van a hacer para afrontar los costos operativos de los pozos? Pregunta sencilla que no hay respuestas. No solamente se trata de asignarle los pozos, sino de ver, ¿tienen capital operativo para hacerlo funcionar? ¿Tienen capital operativo para que puedan extraer el petróleo que está allí y enviarlo a la refinería para poder procesarlo? ¿Tienen esa capacidad financiera, sí o no? Y si dicen sí, a ver, veamos los números, cosa que no hemos visto hasta ahora. ¿Qué aporta a Petroperú la red de grifos que lleva su nombre? Recuerda, don Fernando, que en el proceso de privatización los grifos de Petroperú se privatizaron. Bajo franquicia, sí. Están franquiciados. Sí. O sea, la relación contra Petroperú solamente tiene el logo, no tiene nada más, porque eso se privatizó. Cuando el concepto de privatización que se manejaba en tiempos de Fujimori era básicamente que privatización equivale a venta. Y hay un tema importante, no lo digo yo, sino el Banco Mundial, que cuando una empresa pública se privatiza, la venta de activos es una forma, pero también hay otra forma, por ejemplo, lo que es la contratación de un cuerpo de gerentes para que maneje la firma, o joint ventures, la asociación de riesgo con inversores. Hay distintas formas de privatizar. El tema general es que una empresa pública se privatiza cuando mira al mercado para la toma de sus decisiones. Si eso ocurre, la empresa se está privatizando sin necesidad de haber vendido los activos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se vendieron los activos como forma de privatización? Porque lo que quería el gobierno de Fujimori era hacer caja. Y la forma de privatización más clara para hacer caja era vendiendo los activos.
Señor Curburneo, tomamos nota sobre todo de la idea central que ha sostenido usted. Mientras no haya claridad, mientras la opacidad reine, no sabemos ante qué estamos expuestos y el fantasma de la corrupción actualmente viene al espíritu de todas maneras y es indignante que el informe de Little, que usted nos dice ha sido recibido hace ya 2 meses por la empresa, no sea público. No tiene por qué ser secreto. No tiene por qué ser secreto. Señor Curburneo, economista y ministro de Economía, muchas gracias por haber hablado claro sobre la situación de la economía peruana y su vulnerabilidad frente a la fricción política y al mismo tiempo sobre el estado de la empresa petrolera pública Petroperú. Muchas gracias y muy buenas noches.